Hey, ¿qué pasa, compañeros y compañeras? Bienvenidos al canal, yo soy Jay y esto es Youera YouTube. Veréis algo distinto, ¿verdad? ¿Estáis viendo algo distinto? Sí, como que el fondo ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaréis preguntándoos. Pues es ni nada más ni nada menos que Zenless Zone Zero, sí señor. Lo nuevo de los creadores de The Genshin Impact, que ya está disponible. Y bueno, vamos a darle una cobertura en el canal que vais a flipar, porque es un juegazo. Ya lo hemos estado probando en el canal y es buenísimo. Vamos a traeros varias cositas. Vamos a traeros una tier list, vamos a traer los códigos de descargas, digo de los códigos promocionales y muchas más cositas que me trago leche, que soy humano, ¿qué pasa? Así que bueno, vamos a hablar de este maravilloso juego. Para el que no lo sepa, pues es un free to play, ¿vale? En este caso, los creadores de Genshin Impact, de Hoyoverse, si no recuerdo mal que se llamaba así. Y en este caso ha salido para Android, para PC y para iOS y para PlayStation 5. Y prometieron para PlayStation 4, aunque de momento no hemos visto nada, me cago en la leche. Pero bueno, la verdad es que para Android va bastante fluido, se ve bastante bien, una calidad impresionante. Y me gusta mucho, ¿vale? En este caso la historia es muy sencillita, no os voy a hacer mucho spoiler. Después de que aparecieran misteriosas y sobrenaturales cavidades en un futuro, las cavidades causaron la caída de la sociedad y los supervivientes construyeron una nueva Eridu, que digo yo que será su puñetera ciudad, como el último bastión. La historia está muy bien, nos movemos en entornos 3D, no es de mundo abierto como tal, pero tiene partes, ¿vale? Las ciudades están muy bien recreadas, lo vamos a ir viendo todo poquito a poco en el canal, ¿vale? Está muy bien, y ya os digo que es gratuito, es free to play, y bueno, de hecho tenemos bastantes personajes jugables, ¿vale? En este caso hay personajes que son de rango A y de rango S, ¿vale? Van a estar muy bien. Así que bueno, vamos a hablar de la tier list, ¿vale? Se divide en rango S y rango A. Luego hay rangos inferiores y superiores, que es el rango S+. Pero bueno, de momento vamos a hablar de esto, que son los básicos. Tienen unas especialidades distintas, ya que pueden ser de ataque, aturdimiento, apoyo, anomalías o defensa, ¿vale? O sea, ataque, personajes especializados en daño, aturdimiento que los contienen, apoyo que os curan, básicamente, anomalías centradas en atributos como asalto o choque en el juego, y defensa, pues los tanques. En defensa son los tanques, ¿vale? Y luego se dividen en 5 elementos, que sería fuego, electricidad, hielo, físico y éter. Teniendo en cuenta esto, saber que podéis combinarlo. Luego voy a hacer una lista de lo que es los mejores equipos que podéis hacer, aunque luego podéis hacer lo que os dé la gana. Pero recordar, esto es muy importante, que si tenéis dos personajes con el mismo elemento, ¿vale? Dos, por ejemplo, tipo fuego, haces que se les sume un 20% de daño adicional al ataque que hagan. O sea que eso está muy bien. Así que bueno, tenemos la tier list, que como hemos dicho es S, A y B. El S+ no vamos a entrar, pero bueno. Tenemos a Ellen, que es un personaje que destaca cuando utiliza la habilidad Emboscada Ártica y tiene un efecto de congelación, ¿vale? Encima hace daño crítico si consigues congelar al enemigo. Su especialidad es ataque y el elemento es hielo. Luego Necómata, que es rápida, ¿vale? Este personaje se mueve, es muy ágil, ¿vale? No es difícil que le golpeen, realiza salto, cuando lo hace el daño es mayor, y aumenta el ataque X del siguiente personaje que puede salir. Su ataque es, su especialización es ataque y el elemento es físico. Luego Ben es un aturdidor, ¿vale? Ben el oso es un aturdidor que es fácil de manejar, aunque tiene un poco de práctica porque a distancia es difícil de manejarlo, siempre tienes que estar cerca, y tiene un ataque bastante tocho, tiene una gran defensa, por lo que está muy bien. Luego tenemos, además es que Ben es aturdimiento y es elemento fuego, ¿vale? Luego Nicole, que es un personaje que obviamente lo habréis visto, destaca bastante, pues es de apoyo, ¿vale? Y tiene una capacidad, como una especie de ataque de gravedad, que lo que hace es agrupar a los enemigos en el mismo sitio, ¿vale? Eso está muy bien, y aparte tiene la anomalía corrupción, ¿vale? Que potencia el daño. Eso está muy bien. Es de apoyo y su elemento es éter. Después tendríamos a soldado número 11, que ya empezamos con la tier A. Y el soldado número 11 es de ataque, ¿vale? Con su elemento fuego. Y es un poco aburrida de manejarla, pero no está mal, ¿vale? O sea, me refiero a que es muy monótona. Pero funciona muy bien con Ben y Colera, ¿vale? Luego tenemos a Licaón, que es parecido al soldado 11 en mecánica y estilo, aunque tiene un poquito más de complejidad, ¿vale? Está bien. Es de aturdimiento y su elemento es hielo. Luego tenemos a Grace, que es más complejo, hace más daño y puede aprovechar los estados alterados por su especialización en la anomalía. Esto está bastante bien. Su especialidad es anomalía y su elemento es electricidad.
Piper, por ejemplo, Piper es un gran personaje, aunque sea de tierra, ya que tiene dos especializaciones, que son anomalía y físico, ¿vale? Puede hacer un ataque además por área, por lo que está muy bien, los puedes combinar con otro que tenga físico para sumarle un 20% de ataque, como por ejemplo Necomata, y hacer la ex Robokitty, ¿vale? O sea que Piper es una gran elección si no tenéis ningún S. Coleda, por ejemplo, pues es también de aturdimiento, elemento fuego, y bueno, pues es un DPS que está bastante bien, o sea, poquito que decir. En cuanto a Lucy, es el único apoyo a distancia. Es de las mejores porque en ese sentido no recibe daño, ¿vale? No recibe daño porque la mayoría de las veces si tienes un healer y no quieres un apoyo y no quieres que le hagan daño, lo hace a distancia, ataca a distancia. Así que está muy bien. Y luego puede convocar minions, ¿vale? Que son como una especie de jabalíes pequeñitos que atacan. Aparte, potencia lo que es la habilidad de grupo, ¿vale? Ataque de grupo, junto con los jabalíes. Luego tenemos a Rina, que es eléctrico, también es de apoyo, ¿vale? Y es ideal para llevarle con Grace, ¿vale? Por el elemento eléctrico, ¿vale? Aparte aumenta la duración de estados perjudiciales para el enemigo y bueno, pues es un buen personaje. Corrin es uno de los mejores ataques físicos concentrados. Si hablamos de que Piper lo hacía en área, este lo hace en un solo objetivo. Pero está muy bien, ¿vale? Y además es gratuito. Los que tenían acceso anticipado tenían este personaje gratis, así que está bien. Es especialización en ataque y elemento físico. Soukaku, por ejemplo, tiene la mejor sinergia con Lycaon de todos. Y es de tipo hielo, ¿vale? Y con Lycaon pues funcionan fenomenal. Vale, no os digo mucho más porque es que es así y es de apoyo. Y luego ya pasamos a la tier B, que la tier B es la más flojita. ¿Vale? En este caso Billy es de ataque también físico y funciona muy bien con Grace y hace ataques, con su habilidad principal, hace ataques a varios enemigos a la vez, ¿vale? O sea que está guay, es divertido. Luego tenemos a lo que sería Antón, ¿vale? Que Antón es un personaje eléctrico de ataque, ¿vale? Y en este caso Antón pues aprovecha la afinidad eléctrico, pues por ejemplo con Grace o Rina, ¿vale? O sea, está muy bien. Luego tenemos a Ambi, que Ambi es la principal, o sea, este personaje te aparece desde el principio y está guay, es aturdimiento y es eléctrico, ¿vale? Frente a enemigos agresivos se queda muy corta, eso sí, pero funciona bien. Y luego para hacer los equipos, pues voy a deciros los mejores equipos de Zenless Zone 0. A ver, os recomiendo tener un personaje principal que sea atacante, ¿vale? Luego un segundo personaje que es aturdidor anómalo y luego el tercero que sea auxiliar o defensivo. Eso sería lo más recomendable. En cuanto a los equipos, pues a ver, el mejor equipo eléctrico como atacante yo pondría a Antón, aturdidor a Grace y auxiliar a Rina. Después, como glacial, pondría a Ellen como atacante, aturdidor a Lycaon y auxiliar a Soukaku, ¿vale? Porque son de hielo y combinan muy bien. En cuanto al equipo ígneo, pues en atacante pondría número 11, aturdidor a Coleda y defensivo a Ben, que recordemos que Ben es S, ¿vale? Y otorga defensa general y mejora la tasa de los críticos de los demás jugadores, de los demás personajes. Después, en cuanto al equipo físico, pues pondría Necomilla como atacante. También pondría a Billy como atacante y auxiliar a Rina, porque este equipo permite que Rina potencie la tasa de perforación de todos los personajes, ¿vale? O sea, el daño va a aumentar considerablemente. En cuanto a etéreo, pues en cuanto a mejor equipo etéreo, pondría atacante a Zuyan, aturdidor a Ambi y auxiliar a Nicole, ¿vale? Saldrán más banners porque de momento Zuyan no ha salido, por eso no lo hemos mencionado en la tier list, pero Zuyan saldrá a partir del 24 de julio, ¿vale? Está bien, ¿vale? Y luego por lo de general, pues así lo dividiríamos nosotros. Si luego queréis centraros más en lo que son, por decirlo así, las facciones, ¿vale? Que sería una especie de clasificaciones por facciones, pues tenemos el mejor equipo de liebres astutas, por decirlo así, que producen daño de área, y pondríamos como atacante a Necomilla, aturdidor a Ambi y auxiliar a Nicole. Luego, si queremos el mejor equipo de construcciones, Belobog, ¿vale? Que sería basado en construcciones Belobog, pondríamos atacante Antón, aturdidor Coleda y auxiliar Ben. Y luego el mejor equipo de servicios domésticos de Victoria, que esto está exclusivamente formado por personajes de rango S, pondríamos como atacante a Ellen, si tenéis la suerte de tenerla, aturdidor a Lycaon, y auxiliar a Rina. O sea, eso sería la mejor manera, la manera más óptima de agruparlos. Y ahora sí, pasamos a los códigos, ¿vale? Los códigos promocionales que os van a dar, en este caso, algunas cositas al juego, lo cual está bastante bien. Os lo voy a poner en pantalla, aunque también os lo digo, ¿vale? El primero sería ZZZ Free 100, que son 300 policromados, 30.000 de anillo, registro de investigadores senior y 3 módulos de energía de motor W,
¿vale? Luego tenemos el Zenless Launch, que sería 60 policrome, 6666 denis, y luego tendríamos Zenless GIF, ¿vale? Que este es, yo creo que es el que más os da, que os da 50 policrome, 2 registros oficiales de investigadores, 3 fuentes de alimentación VEngine y un módulo algoritmo Bangbu. Recordaros que esto es el 11 de julio, algunos terminan. Para canjearlo es muy sencillo, dais al personaje, dais a lo que es más opciones y ahí os saldrá códigos promocionales y ahí los ponéis y ya está, no hay mucho más. Así que bueno, estaos atentos al canal porque vamos a ir contándoos cositas de Zenless Zone Zero, este nuevo juego, y vamos a darle mucha caña, así que espero veros por aquí. Un saludo y nos vemos, chao chao.